Buen día, estimados estudiantes. A través de este video daremos un repaso a los temas a evaluar en este cuarto bimestre en las asignaturas de matemática y de IRM. De antemano, quiero saludar a los estudiantes, a mis estudiantes de sexto grado A y sexto grado B del Colegio Santa Gema Galgani, para quienes le he dedicado este video de repaso. Sin más, voy a compartir pantalla para dar inicio al repaso de este cuarto y último bimestre en nuestras áreas de matemática y razonamiento matemático. Comencemos con los números decimales. Muy importante recordar que en los decimales lo que los distingue es la coma decimal. Es quien me separa a la parte entera, que es quien se encuentra del lado izquierdo, y la parte decimal, quien se encuentra del lado derecho. Entonces, recordar, un número decimal está conformado por la parte entera, a la izquierda de la coma decimal, que es muy importante, y la parte decimal que se encuentra del lado derecho de la coma. ¿Cómo se clasifican los números decimales? Recordando, tengo un decimal exacto cuando tiene fin, cuando culmina, cuando llega hasta un final, llega hasta allí. No hay más decimales en la parte decimal. ¿Cómo puedo saber si es exacto? Lo puedo reconocer porque no va a tener ni puntos suspensivos ni el arquito del circunflejo. Tengo periódico puro. Recordar que lo periódico significa que se repite. ¿Cuándo es periódico puro? Cuando el número se comienza a repetir justo después de la coma. Como en el ejemplo, el 9 se comienza a repetir justo después de la coma. ¿Cómo lo puedo simplificar? Al decimal que se repite, le voy a colocar un arco, el cual llamamos circunflejo. ¿Qué significa ese circunflejo? Significa que el número que se encuentra debajo es el que se va a repetir. Pero siempre se va a repetir justo después de la coma. No. Existen algunos decimales que se comienzan a repetir o en la centésima, o en la milésima, o en la 10 milésima, etc. Se les llaman periódicos mixtos. ¿Y cómo yo lo puedo simplificar? Al número que se repite o al decimal que se repite, le voy a colocar el circunflejo. Lo demás lo dejo igual. Entonces, ¿cómo puedo distinguir cada uno de ellos? El exacto no tiene ni circunflejo ni tiene puntos suspensivos. Para diferenciar el puro del mixto, debo ver dónde comienza a repetirse. Si se comienza a repetir justo después de la coma, es puro. Si se comienza a repetir de la centésima en adelante, es mixto. Pero ¿cómo puedo trabajar las operaciones básicas sumando puros, mixtos o exactos? Debo resolverlos a través de la fracción generatriz, que es lo que la matemática crea para convertir, para transformar los decimales en fracciones. Cada tipo de decimal tiene una fracción generatriz distinta. Veamos cada uno de los casos y los procedimientos a seguir para convertir estos decimales en fracciones. Comencemos con los decimales exactos. Veámoslo con un ejemplo. 75 centésimos. Observo que tengo también dos cifras o dos números en la parte decimal. La regla dice, en el numerador, el número sin la coma. Sería 75, no 0,75, porque el 0 a la izquierda no tiene valor. Ese sería el número sin la coma. En el denominador, al principio observamos que hay dos cifras en la parte decimal. Por lo tanto, voy a colocar dos ceros y le agrego la unidad. Sería en este caso 100. ¿Qué debo hacer ahora? Simplificar, porque una fracción siempre tiene que ser irreductible. Divido entre 25 ambos y me da 3/4. Entonces recordamos, numerador, números en la coma, denominador, tanto ceros como decimales tenga el número. Veamos ahora cómo convertimos un periódico puro a una fracción. Vemos con el ejemplo 5,12, circunflejo en el 12. Se comienza a repetir justo después de la. O sea, tiene dos decimales debajo del arco. Vamos a tenerlo allí para más adelante utilizarlo. En el numerador, el número sin la coma.
512. Y le voy a restar la parte entera. ¿Qué es la parte entera? Que se encuentra a la izquierda de la coma, el 5. Habíamos dicho hace un momento que debajo del arco hay dos decimales. Voy a colocar dos nueves porque hay dos decimales. Entonces, voy a colocar tantos 9 como decimales haya debajo del arco. Resuelvo 507 sobre 99 y puedo simplificar a tercias, quedaría 169 sobre 33. Recordar, numerador, números en la coma, el resto de la parte entera, y en el denominador voy a colocar tantos 9 como decimales haya debajo del arco. Y si es periódico mixto, ¿cómo lo hago? Tomo el número, veamos. 4,623 circunflejo en el 23. Se comienza a repetir en la centésima, por eso es mixto. Dice la regla. Coloco el número sin la coma. 4,623. Y le debo restar la parte no periódica o el no período. Pero ¿quién es el no período? Es el número que se forma con aquellas cifras que están a la izquierda del circunflejo. Observamos que está el 4 y el 6 y se me forma el 46. Y eso es lo que voy a restar. Y ahora, observo, debajo del arco hay dos decimales y recordar, si está debajo del arco le corresponden los 9. Como hay dos, van dos 9. Y fuera del arco hay un decimal, es un 0, porque le corresponde un décimo. Entonces, para el periódico mixto, tengo en el numerador el número sin la coma y le resto el no período, la parte no periódica. Los números que se formen a la izquierda del circunflejo. Y en el denominador, observo, debajo del arco, ¿cuántos decimales hay? Voy a colocar la cantidad de 9. ¿Cuántos decimales hay fuera del arco? Voy a colocar la cantidad de ceros y resuelvo y nos da 4.577 sobre 990 y lo dejo hasta allí porque esta fracción es irreductible. Recordar siempre los procedimientos para pasar de decimal periódico mixto puro o exacto a una fracción. Vamos a recordar también las operaciones con los números decimales. Comenzamos con la suma y la resta. ¿Qué es lo importante en la suma y la resta? Alinear las comas, ¿sí? Para que cada clase estén juntas. Décimas con décimas, centésimas con centésimas, unidades con unidades, decenas con decenas. Veámoslo con dos ejemplos. Hallamos la suma de 145 enteros, 458 milésimas, con 45 enteros y 134 milésimas. Lo primero que debo hacer es alinearlos y alinear coma con coma. Milésima con milésima, centésima con centésima, décimas con décimas y así sucesivamente. Y procedo a sumar como siempre lo hemos hecho. 8 más 4 es 12, llevo una, 5 más 3 8 y una 9, 4 más 1 5. Y viene la coma, la debo colocar. Y continúo con mi suma. 5 más 5 10, llevo una, 4 más 4 8 y una 9, y una que llevo 190 con 592 milésimas. Pero ¿qué pasa si tengo una resta? Vamos a restar 575 enteros, 35 centésimos, menos 38 enteros, 257 milésimos. Alineo las comas, pero observo que el minuendo tiene dos decimales, el sustraendo tiene 3, no tiene la misma cantidad de decimal. ¿Qué debo hacer? Relleno con 0. Y así podemos obtener la misma cantidad de decimales y podemos proceder a la resta. Y restamos como siempre lo hemos hecho. El 0, como no lo puedo restar con el 7, le quito uno prestado al 5, quedando 10 menos 7 es 3. Ese 5 queda en 4, le quita uno prestado el 3 para que sea 14, menos 5 es 9. Ese 3 se convierte en 2 y 2 menos 2 es 0. Aparece la coma, viene la coma, la coloco, que no se nos olvide. Ese 5 no lo puedo restar al 8, debo quitar uno prestado, sería 15 menos 8 es 7. Como le quité uno prestado al 7, ahora es 6, menos 3 es 3, y el 5 se queda.
Entonces, lo importante acá, alineo las comas y si me falta algún decimal, debo rellenarlo con ceros. Recordar, luego de sumar o restar, colocar las comas, que no se nos olvide. Pero ¿qué pasa si tengo decimales periódicos, sean puros o mixtos? Hablamos hace un momento que tenemos que convertirlos en fracción. Veamos dos ejemplos. Tengo 2,3 sumado a 5,8888. Como el 8 se repite justo después de la coma, es periódico puro. Y aplico la regla del periódico puro. En el numerador, el número sin la coma, 23, le quito la parte entera, que es 2, y como hay un decimal debajo del arco, un 9. Y me queda 21 novenos. Y lo dejo hasta allí, ya que los dos tienen un solo decimal, que es el que se repite, y para que me queden fracciones homogéneas y sea mucho más fácil de trabajar. 5,8 circunflejo en el 8 sería 58, menos la parte entera que es 5, entre 9, y nos da 53 novenos. Sustituimos y resolvemos. 21 novenos menos 53 novenos. Fracciones homogéneas. Coloco mismo denominador, sumo los numeradores. 74 novenos. Divido porque debo dar como respuesta un decimal. Me da 8,22222. ¿Qué debo hacer? Le coloco un circunflejo en el 2. Veamos otro ejemplo. Tengo que restar 3,15 circunflejo en el 5 menos 2,64 circunflejo en el 4. Los dos se repiten en la centésima, por lo tanto es mixto. Aplico la regla del periódico mixto, que dice, en el numerador, el número sin la coma, 315, y le quito el no período, la parte no periódica. ¿Y cuál es ese número? Los que se forman con las cifras que se encuentran a la izquierda del circunflejo, en este caso 31. Un decimal debajo del arco, un 9 en el denominador. Un decimal fuera del arco, un 0 en el denominador. Resuelvo y nos da 284 sobre 90. Hago el mismo procedimiento con el 2,64, circunflejo en el 4. En el numerador, el número sin la coma, 264. Le quito el no periodo, 26. Un decimal debajo del arco, un 9. Un decimal fuera del arco, un 0. Resuelvo y me da 238 sobre 90. Resto, como son homogéneos, coloco el mismo denominador y resto los numeradores. 46 sobre 90. Pero debo dar como respuesta un número decimal. Divido, y esto me da 0,511111. Como se repite el 1, le coloco su circunflejo. Entonces recordar, para sumar o restar periódicos, mixtos o puros, debo convertirlos en fracción y luego hacer la suma o resta de fracciones. ¿Qué pasa si tengo multiplicación y división de decimales? Si tengo la multiplicación de un decimal por un entero, lo primero que debo hacer es colocarlo de forma vertical y multiplicamos como siempre lo hemos trabajado. 3 por 5 es 15, llevo una. 3 por 0, 0 y una que llevo 1. 3 por 4, 12, coloco el 12 y llevo 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Y ahora observo en el multiplicando, tengo 3 decimales, 3 cifras. ¿Qué significa esto? Que voy a correr la coma 3 puestos de derecha a izquierda en el resultado, en mi producto, quedando en 10,215. Pero ¿qué pasa si ambos, multiplicando y multiplicador, son decimales? Coloco de forma vertical y multiplico como siempre, como si fueran números enteros. 9 por 1245 es 11.205. 8 por 1245 es 9.960. Sumo 5, 0 más 0 es 0. 2 más 6 es 8. 9 más 1 es 10, llevo 1. 9 más 1 es 10, la que llevo 11. Cuento cuántos decimales hay, tanto en el multiplicando como en el multiplicador. 2 en el multiplicando y 1 en el multiplicador. En total tengo 3 cifras. Debo correr la coma 3 puestos de derecha a izquierda, quedando en 110,805. Recordar, voy a marcar acá. El primer puesto no lo cuento a la izquierda, a la derecha del número.
debo contarlo a la izquierda del que está en la unidad. Aquí sería el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto y coloco la coma. Pero si tengo divisiones de decimales, también tengo dos casos. Que el dividendo sea decimal y el divisor sea entero. Si tengo este caso, lo resuelvo como una división normal de números enteros. Coloco el 5, 1 en el cociente, 1 por 5, 5, al 8, 3. Y bajo el 8, pero el 8 es el primer decimal. Como es el primer decimal, coloco la coma. Y continúo mi división. 7 por 5, 35, al 38, 3, bajo el 5. Vuelvo a colocar 7 en el cociente. 7 por 5, 35, al 35, 6. Resolví mi ejercicio. Recordar, al bajar el primer decimal, coloco de frente la coma en el cociente. Pero ¿qué pasa si los dos son decimales? El divisor jamás puede ser un decimal. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo por una potencia de 10 para convertirlo en un número entero. En otras palabras, debo correr la coma hacia la derecha. Como es 1,5, corrí la coma un puesto a la derecha. Es decir, voy a multiplicar por 10, porque es una coma, un puesto, un cero. Si al divisor lo multiplico por 10, al dividendo también debo multiplicarlo por el mismo número, quedando ahora 7.897,5 entre 15. Y procedo a dividir como un decimal entre un entero. Bajo el 78 por 5 en el cociente, 75, queda 3, bajo el 9, coloco 2 en el cociente que es 30, me queda 9, bajo el 7, coloco 6 que es 90, me queda 7, pero observen, bajo el 5 que es el decimal, al bajar el 5, debo colocar la coma. Coloco el 5 por 15, nos da 75 y el 75 son divisiones exactas. Recordar que si el divisor es un decimal, debo multiplicarlo por una potencia de 10 para convertirlo en un entero. Y lo mismo debo multiplicarlo al dividendo para que el resultado no sea entero. Paso para resolver las operaciones combinadas. Recordamos que podemos tener sumas, restas, multiplicaciones y divisiones juntas. Pero ¿cómo las resuelvo? Recordamos. Primero, debo resolver lo que se encuentra en los paréntesis, en los corchetes o las llaves. Segundo, si se encuentra potencia y raíz, es lo segundo a resolver. Luego, si tengo multiplicación y división, las resuelvo. ¿En cualquier orden? No. Que se encuentre primero de izquierda a derecha. Y por último, resuelvo las sumas y restas. ¿En cualquier orden? Tampoco. De izquierda a derecha. Recordar que todo se debe resolver de izquierda a derecha. Tocando otro tema, vamos a pasar a las expresiones algebraicas. Si una expresión algebraica es aquella que está conformada por una parte numérica y por una parte literal. La parte numérica es la que contiene al número, valga la redundancia, que lo llamamos coeficiente, y al signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y la parte literal es la que contiene la letra, que es la variable o la incógnita. Casi siempre utilizamos la X, pero puede ser cualquier letra en minúscula. Y el exponente. La parte numérica y la parte literal se van a estar siempre multiplicando. Pero ¿cómo puedo hallar el valor numérico, el número, de estas expresiones que son en letra? Debo seguir los siguientes pasos. Primer paso, reemplazo, sustituyo los valores en la expresión algebraica. Luego procedo a resolver mis operaciones combinadas, según el orden. Al final, si tengo una fracción, debo simplificar. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Dice que evaluemos, tengo la expresión algebraica, x al cuadrado menos 2 al cuadrado, cuando x vale 8 y cuando x vale 2. Primero, cuando x vale 8, donde vaya x, voy a colocar el 8. Veo mi fórmula original. X al cuadrado. Tengo una x, coloco el 8. 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y resuelvo. 8 al cuadrado es 64. Menos 2 al cuadrado es 4.
y resto. 64 menos 4 es 60. Por lo tanto, cuando x vale 8, el resultado de mi expresión es 60. ¿Listo con el 8? Vamos con el 2. En este caso es menos 2. Aquí faltó el menos, 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 menos. Vamos a colocarle el menos 2. Ahora sí. Donde vaya la x, voy a colocar el menos 2. Y digo lo siguiente. Entonces me quedaría lo siguiente. Menos 2, porque es la x, menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Recordar, menos 2 al cuadrado es potenciación. Voy a multiplicar dos veces el menos 2. Vamos a hacerlo por acá. Menos 2 por menos 2. Multiplico los números. 2 por 2, 4. Y ahora los signos. Menos por menos nos da más. Por lo tanto, ese menos 2 al cuadrado se convierte en 4 positivo. Menos 2 al cuadrado es 4. Y 4 menos 4 nos da 0. Por eso, cuando x es igual a menos 2, entonces el resultado de la evaluación será 0. En otras palabras, para saber cuánto vale una expresión algebraica, sustituyo los valores en la ecuación y hallo el resultado. Continuemos con nuestro repaso. ¿Cómo sé yo que son términos semejantes o que hay términos semejantes? Los términos semejantes los observo en la parte literal, es decir, en las letras. Debe tener la misma letra y el mismo exponente. Si es así, son semejantes. Vamos a ver en estos ejemplos si son semejantes o no. Tengo 6x a la 5, un medio de x a la 5, raíz cúbica de 2 sobre 3x a la 5. Observo todas las partes literales. X a la 5, X a la 5, X a la 5. Todas son X a la 5. Por lo tanto, todos son términos semejantes porque la letra y el exponente son iguales. Veamos otro ejemplo. 16m a la 7, 5 a la 6, menos 8, 5 a la 6 y m a la 2. Cuando tengo dos letras, debo observar cada una por separado. Observo las m. Está la 7 y está la 2. De frente no tienen el mismo exponente. Por lo tanto, indico que no son semejantes, porque los exponentes son distintos. Aunque las n son iguales, las m son distintas. Por lo tanto, no son semejantes. Veamos uno más. Menos 9 a cubo, b a la 4, 2p4 al cubo. Observo letra a letra. Al cubo, al cubo. Coinciden. Voy con la b. B a la cuarta, B a la cuarta. Son iguales, por lo tanto son semejantes. Y no importa el orden en el que se encuentren. Recordar la propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera nuestro producto. Por lo tanto, si son semejantes. Para saber si son semejantes, debo ver la parte literal. Letra y exponente deben ser iguales. Tenga una, tenga dos o tenga tres. Si son o son todas iguales o no son semejantes. ¿Y para qué trabajamos esto? Para hallar las ecuaciones. Una ecuación nos indica que debo hallar el valor de la incógnita. Debo despejarla. Debo dejar a la x sola para saber su valor. ¿Dónde colocamos las x? De preferencia del lado izquierdo de nuestra igualdad. Pero vamos a verlo mediante dos ejemplos. Halla el valor de x en la siguiente ecuación. X entre 2 menos 3 igual a 3. Lo primero que debo hacer es despejar la x. ¿Qué tengo a su lado derecho? El 3. ¿Qué operación está haciendo? Restando. Pasa al otro lado a sumar. 3 más 3 es 6. Pero recordar que pasa a sumar por la transposición. ¿Por qué? Porque es colocarlo en el lado opuesto y con la operación inversa. La inversa de la resta es la suma. Por eso sumamos. 3 más 3 es 6. ¿Qué está haciendo el 2? Está dividiendo. Por la transposición pasa a multiplicar. Y x vale 2. ¿Sí? Recordad
qué pasa al otro lado en la operación inversa, pero esto es por la transposición. Vamos a ver otro. Dice, es 20x más 40 igual a 120. Voy a despejar la x, que está haciendo el 40, está sumando. Por la transposición pasa a restar. 120 menos 40 es 80. El 20 está multiplicando la x. Recordar que siempre que tenga letra y número juntos, significa que se están multiplicando. 20 multiplica, pasa a dividir. 80 sobre 20 nos da 4. Recordar la transposición. Cambio de lugar con la operación contraria. Muy bien. Recordemos también lo que son las razones. Las razones son las comparaciones entre los números. Puede ser a través de la resta o de la división. Entonces recordemos. Vamos a ver un poco acá la cámara. Si es a través de la resta, se llama una razón aritmética. Voy a restar dos números. El que se encuentra antes del signo se llama antecedente. El que se encuentra después del signo se llama consecuente. Y el resultado es la razón aritmética. La razón aritmética la reconozco porque se encuentra con la letra R. Aritmética siempre voy a restar. Veámoslo con un ejemplo. Las edades de Carmen y Juan son 60 y 20 años respectivamente. Ahí es la razón aritmética. Primer dato que nos dan los 60 años de Carmen. Eso le voy a restar porque es aritmética. La edad de Juan, que es el segundo, 20. Resto y me da 40. Los 60 años de Carmen es el antecedente, los 20 de Juan es el consecuente y los 40, que es el resultado, es la razón. Carmen es 40 años mayor que Juan. ¿Y cuándo es geométrica? Cuando la hacemos mediante la división. El numerador pasa a ser el antecedente, el denominador el consecuente y el resultado la razón geométrica. Y la reconocemos con la letra K. Geométrica, dividir. Veamos con el mismo ejemplo. Las edades de Carmen y Juan son 60 y 20. Hallar la razón geométrica. Como la de Carmen es primero, es 60 en el numerador. Y como la de Juan es segunda, es 20 en el denominador. Y resto y me da 3. 60, la de Carmen es el antecedente. 20, la de Juan es el consecuente. Y el resultado es la razón. ¿Qué puedo argumentar? Que Carmen es 3 veces mayor que Juan. Recordar, aritmética resto, geométrica divide. Y también existen las proporciones, que significa igualar las razones. Las razones deben tener el mismo valor para poder hacer proporción. Si no, no lo puedo realizar. También existen dos tipos de proporciones. Aritméticas cuando, en este caso, igualo dos razones aritméticas. A y B, A y C, perdón, son los antecedentes y B y D son los consecuentes. Podemos ver que los centros son distintos. Como A y C están en las esquinas, se llaman los términos extremos, A y D, perdón. Y como B y C están en el centro, se llaman términos medios. A y D en las esquinas, los extremos. B y C en el centro son los medios. Veámoslo con un ejemplo. Dice, en la familia Pérez hay 5 varones y 3 mujeres, y en la Dulanto 6 varones y 4 mujeres. La razón aritmética es de 2 varones más que mujeres en ambas familias. Hallar la proporción aritmética. Aunque el ejercicio me dice que la razón es 2, debo verificar para ver si es cierto. De ser cierto, puedo hacer mi proporción. Veamos, en la familia Pérez hay 5 varones y 3 mujeres. ¿Cómo es aritmética? Debo restar. 5 menos 3 me da 2. Voy en la Dulanto. Son 6 varones y 4 mujeres. Como es aritmética, resto y me da 2. Como las razones son iguales, las puedo igualar. Puedo hacer una proporción. En este caso, como la familia Pérez la nombran primero, va del lado izquierdo. Como la familia Dulanto la nombran de segundo, va del lado derecho. Donde el 5 y el 4 son los extremos, porque están en las esquinas, y el 3 y el 6 son los medios.
Recordar que cuando es aritmética siempre debo restar. ¿Y qué pasa si quiero hacer una proporción geométrica? Comparo dividiendo, donde B y D, ser denominadores, son consecuentes y ahí C son los antecedentes. Veo que B y C son distintos. A y D, como están en los extremos, en las esquinas, son los extremos. Y como B y C están en el medio, son los términos medios. Vamos a verlo en un ejemplo. Dice, el peso de Rocío es de 54 kilogramos y el de su hija Camila es de 9, mientras que el peso de Aurora es de 60 y el de su hija Gabriela es de 10. Nos dicen que la razón geométrica entre madre e hijas es de 6 kilogramos. Hallar la proporción geométrica. Aunque nos indica la razón, debemos verificarla siempre. Entonces, primero nos nombran a Rocío y a Camila. 54 el peso de Rocío y 9 el de Camila. Al ser geométrica debo dividir. 54 entre 9 me da 6. Ahora voy con Aurora y Gabriela. 60 kilos pesa Aurora, que es la mamá, entre la hija que es Gabriela, que pesa 10. 60 entre 10 es 6. Como las razones son iguales, puedo hacer una proporción. Como Rocío y Camila las nombran primero, va del lado izquierdo. Como Aurora y Gabriela las nombran de segundo, van del lado derecho. Y tengo que 54 y 10 son los extremos y 9 y 60 son los términos medios. Recordar siempre, primero resuelvo para ver si las razones son iguales. Si son iguales, puedo igualarlas, puedo hacer una proporción. Esto nos sirve también para hallar la regla de 3, pero antes de ello hay que tener presente algo muy importante. Si en un enunciado solo nos dice halle la razón o la proporción, de frente es geométrica. Para hacer aritmética nos debe decir halle la razón aritmética. Si no, de frente es geométrica. Ahora sí, esto nos sirve también para hallar la regla de 3. Vamos a tener 3 datos y una incógnita. ¿Las resolvemos igual? No. Va a depender de las magnitudes. Recordad, pueden ser directas si las dos van hacia el mismo sentido, si las dos aumentan o las dos disminuyen. Vamos a verlo en un ejemplo. Dice, si 4 libros cuestan 6 soles, ¿cuánto costarán 12 libros? Entonces, tengo las magnitudes libros y los costos de los libros. Me dicen que 4 libros cuestan 6 soles. 12 libros, ¿cuánto costará? Le voy a hallar el valor de X. Y veo la cantidad de libros de 4 a 12 aumenta. Si compro más libros, aumenta el valor. Puedo observar que ambas van en el mismo sentido. Por lo tanto, debo multiplicar en aspa. Quien toque a la X como penitencia va en el denominador. Entonces me quedaría 12 por 6, que no tocan a la X en el numerador, y 4, como toca la X en el denominador. Y resuelvo. 6 por 12 es 72 entre 4, y esto nos da 18. Es decir, que los 12 libros costarán 18 soles. Si ambos están en el mismo signo, en la misma dirección, es directa. Multiplico en aspa. Pero puede ser inversa, que estén en direcciones distintas. Si uno aumenta, otro disminuye, o si uno disminuye, otro aumenta. Vamos a verlo en un ejemplo. Dice, si 4 hombres hacen una obra en 12 días, ¿en cuántos días podrán hacer la misma obra 6 hombres? Tengo mis magnitudes, cantidad de hombres, los días trabajados. 4 hombres en 12 días. 6 hombres, ¿cuántos días? No sé. Observo. Si aumento la cantidad de hombres que me hacen un trabajo, disminuye la cantidad de días, lo hacen más rápido. Son distintos, por lo tanto debo multiplicar de forma lineal. ¿Quién toque la X al denominador? Entonces resuelvo 4 por 12 al numerador y el 6 al denominador. Esto es 48 sextos y resolviendo nos da 8. Es decir, que 6 hombres realizarán la obra en 8 días. Debo ver las magnitudes. Recordad, si las dos tienen la misma dirección, suben, son positivas, son negativas, las dos multiplico en aspa. Pero si una sube y otra baja, las multiplico de forma lineal. Con esto terminamos el repaso de matemática.
Repasemos un poco con RM. Trabajemos con distribuciones y analogías. Recordar que puedo tener matrices o figuras y debo encontrar el patrón o la regla para poder hallar el valor de la incógnita. Puedo tener matrices, como en este caso, que me indican determinar el valor de X. X está en la última columna. Como los números anteriores me dan el 5, me dan el 2 y me dan la X. Como el 1 y el 2 me dan el 5, el 2 y el 4 me dan el 2 y el 5 y el 1 me dan la X. Si procede para los dos primeros, también procede para la última donde está la X. Aquí veamos en la primera fila, si sumo los 3 me da 8. En la segunda fila, si sumo los 3 me da 8. Quiere decir que en la tercera fila, si sumo los 3, me debe dar 8. 5 más 1 más X debe ser 8. 5 más 1 es 6. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 8? 2. Por eso vale 2. En las matrices debo ver cómo debo hallar los números. Sumando, restando, multiplicando, dividiendo, potencia o raíz. Debo hallar la fórmula, la razón aritmética, la operación básica que me ayudará a resolver el ejercicio. Pero casi como puedo tener matrices, puedo tener figuras, como por ejemplo, hallar el valor de X que se encuentra en la cabeza del muñeco. Tengo números en los brazos y números en las piernas. Como los números de los brazos y de las piernas me pueden ayudar a hallar el número que se encuentra en la cabeza. Entonces, veamos de la siguiente manera. Si multiplico los brazos y el resultado se lo resto a la multiplicación de las piernas, me da el número de la cabeza. Y veamos, 4 por 10 es 40, menos 5 por 7 es 35. Y esto me da 5. Debe aplicar para el segundo muñeco. Multiplico. 11 por 3 es 33, menos 3 por 9 es 27. Y 33 menos 27 es 6. Se pudo con los dos, también debe aplicar para el tercer muñeco. Y tengo 2 por 20, que es 40, menos 4 por 9, que es 36, y al final me da 4. Por lo tanto, X vale 4. También tenemos los cuadros de decisiones, que es un tipo de orden de información, pero que la trazamos a través de una tabla de doble entrada. Recordar que del lado izquierdo van las personas, van los sujetos, y en la parte superior van las características o cualidades. ¿Cómo llenamos nuestra tabla? Al confirmar un dato, colocamos check. Si no lo confirmamos, colocamos una X. Al colocar el check, tanto la fila como la columna, debo colocarle X, porque más nadie puede ocupar ese espacio. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Dice, 3 niños tienen como mascota un gato, un perro y un perico, y les han puesto como nombre Firulais, Milquito y Dunzunel. Se sabe que Dunzunel no maulla y que Firulais ladra. ¿Cuál es el nombre del perico? Tengo 3 animales, gato, perro y perico son los sujetos, y los nombres, Firulais, Milquito y Dunzunel. Voy a empezar a detallar información por información. Dice que Dunzunel no maulla. ¿Cuál es el animal que maulla? El gato. Si Dunzunel no maulla, entonces es gato. Coloco una X donde no es gato. Y la segunda información que tengo es que Firulais ladra. Es decir, que Firulais es perro. Como Firulais es perro, coloco un check en perro. Y toda la fila de perro y toda la columna le coloco las X porque ya más nadie puede ser perro, ni más nadie se puede llamar Firulais. Veo que tengo 2X, que me queda un espacio, por lo tanto debe ser un check para el gato, que se llamará Melquito, y para el perico, que se llamará Dunzunel. Por lo tanto, ¿cuál es el nombre del perico? El perico se llama Dunzunel. Recordar check y coloco las X. Y termino con la siguiente frase. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Con esfuerzo y siempre estar allí, no decaer. Y si decaemos, si tenemos un obstáculo, levantarnos y seguir adelante. Es una frase anónima. Con esfuerzo y perseverancia siempre lograremos nuestras metas. Y con esto, estimados estudiantes, hemos terminado este repaso.
espero haya sido de apoyo para presentar su examen final. Les deseo el mayor de los éxitos, que tengan un excelente día, se me cuidan mucho y de nuevo un saludo para todos ustedes, mis alumnos de sexto A y sexto B del Colegio Santa Gema. Que tengan un bonito día. Nos vemos en una próxima oportunidad.